ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, locuaces, a una nueva sesión más de Terapia de Grupo. Yo, pues, soy Iván. Obviamente, estoy aquí con mis queridísimas locuaces, con una maestra locuaz. Y pues, hola Ale, hola Charo, ¿cómo están? Hola, Sim. Muy Hola. bien, aquí Muy felices bien. en estudio 606. Saludos Pues- a Japón. Donde aquí nos acompañan mis queridas locuaces, gracias a nuestro productor. Y pues, Ale. Ay, yo. Sí, es cierto. Ay, sí. Gracias Ay, por sí. seguirnos. Es que por Ay, estar sí. saludando a Japón me distraje. Ay, vengo a recordarles que tenemos redes sociales, fíjense. Sí. Hasta eso. Hasta eso, casi no somos tan Sí, locuaces, escríbanos. tan impreparados locuaces. Sí. El Facebook es @. Sí, ¿verdad? En Facebook también se puede usar También te puedes sí. arrobar, sí. Terapia de Grupo Podcast. Y después en Instagram estamos como terapia_de_grupo o sea, con 3 O's. Y en nuestras diversas plataformas de audio también, que presúmeles. Ok, bien. Sí, estamos, ¿qué creen? Ya no solo estamos en Spotify, estamos en Apple y en Amazon Music. Además, bueno, obviamente les invitamos a ustedes a escribirnos y a decirnos qué tema les gustaría que tratáramos en estas sesiones de terapia. Mándenos mensajes, denle like, compártanos, Compártanos escúchenos. los Ya hay posts, locuaces porque me que lo tardo mucho hacen en y está hacerlo. padrísimo. Y de verdad las frases las utilizamos de lo que se habla, de lo que se dice. Y yo creo que ya después la recuerdas y es, sí me queda. Sí, cierto. Sí es mío. Sí, cierto. Se me hace Charito. familiar. Y ya están escuchando un poco a nuestra especialista, pero Sí. la especialista de hoy Yo sé. nos va a acompañar porque, a ver, yo les tengo unas preguntas. ¿Han sentido no estar a la altura o no ser lo suficientemente capaces, competentes? No, para nada. O que no se merecen el éxito que jamás. pudieran tener como terapia de grupo, o que les preocupe que los demás puedan descubrir que no son tan inteligentes como ellos creen? Sí. Sí. A mí, cañón. Sí, claro, a mí Ah, sí. también. O sea, la especialista dice sí, la he sentido. Sí, Oye, y por y yo. eso es la Y los especialista. locuaces, no, jamás. Exacto. Ah. Jamás en la Y vida. por eso es la especialista. Pero bueno, ya la escucharon, por supuesto, porque hoy además tenemos un tema que creo que del cual se vale hablar. Es este llamado síndrome del impostor, que es un término acuñado en 1978 por Pauline Clance, psicóloga clínica, creo que sí lo dije bien, no sé, quien lo padeció mientras estaba en la escuela. Y para hablarnos del tema, pues quién mejor que, además de una gran amiga, una gran exponente, una psicoanalista maravillosa que da cursos y anda todo y casi le falta vender pancita los domingos. También lo. Ella es Lynn Gutiérrez, pero todo el mundo la conoce como Lynn, ¿cierto? Exactamente. Así que para todos es locuaza Lynn. Entonces, Lynn, bienvenida a esta terapia de grupo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes, de locuaces y de locuaza también yo. ¿Por qué Ay, no? Porque excelente. una de las características para poder estudiar psicología es que justo tú requieres estar loco o loca, ¿no? ¿En Es decir, serio? ¿por qué Tengo estudiamos, potencial. ¿por qué estudiamos psicología? No para ayudar a los demás. Estudiamos psicología porque traemos un montón de cosas. Entonces, pues sí, bienvenida, ¿no? Claro, Aquí hay estoy que de buscar. locuaz, de locuaza. Sí, tengo muchas preguntas, tengo que buscar respuestas. Efectivamente. Vengo a preguntar. Exacto. Ay, no sé por qué esto me parece conocido, ¿no? Cada vez que dan una clase esto se me hace conocido y sí, pues Sí, claro. así estamos. Entonces aquí encajo perfecto en este podcast. Buenísimo. Y en el síndrome del impostor. Sí, Ya lo también. aceptas. ¿Qué también. es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es, justo como lo decías, estas preguntas que decías. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tus habilidades, que alguien te elogia, que alguien te dice, oye, eres buenísima, eres buenísimo, y tú así como, ¿yo? ¿De quién hablan? ¿No? O sea, no me la creo, y casi que volteas hacia atrás para ver si le están hablando a alguien más, porque piensas que no te están hablando a ti. Ujú. Es tener este sentimiento de estar fingiendo ser quien eres. Es decir, que si eres bueno para algo, eres buena para algo, las demás personas solamente es la percepción que tienen de ti, pero tú lo estás fingiendo y en algún momento te van a cachar. En algún momento se van a dar cuenta de que solamente estás fingiendo ser alguien bueno, cuando en realidad lo eres. Eres muy capaz, tienes muchas habilidades, tienes mucha inteligencia, eres muy guapo, muy guapa, pero no te la crees. Okay. No te la crees. Ese es el síndrome del impostor, así como en resumidas cuentas. Sí, está padrísimo cómo lo resumió. No te la crees.
Es que, híjole, te voy a decir cuál es el conflicto que yo pienso que pasa en muchas ocasiones. Y porque además pienso que nos pasa a todos, ¿eh? Sí. No es solo que no sientes que eres merecedor, sino que además, cuando en el momento en el que tú admites, sí lo soy, caes en esta postura, no, es que soy un ególatra, ¿no? Y entonces es como, o sea, o soy un egoísta, o no, o soy un narcisista. Y entonces es como, ¿cómo no? O sea, debe haber un punto medio, o sea, Claro, ¿cómo no entre el llegar a síndrome eso? del impostor y lo demás. O sea, Sí, por supuesto. ¿no? O sea, Aquí un punto muy importante que mencionaste es que en nuestra cultura, si tú te reconoces algo, lo vemos como eres un egoísta, eres un narcisista, eres un creído, eres una creída. O sea, prácticamente la cultura misma nos ha llevado a no reconocernos. Hay una gran diferencia entre nosotros mexicanos y los argentinos. A los argentinos los tachamos todo el tiempo de, "Ay, son súper engreídos, verlos nada más, cómo se creen y demás". Y no, o sea, en realidad ellos tienen esta capacidad de reconocerse a sí mismos, de reconocer a los demás. Y en México tenemos todo lo contrario, ¿no? Y muchos países también en Latinoamérica. Tenemos todo lo contrario, así que si apenas te reconoces algo, vanidosa, egoísta, etcétera. Entonces, no, el tener la capacidad de reconocerte algo tiene que ver con autoestima. O sea, tiene que ver con autoestima, con saberte valorar, con saber tener un concepto de ti misma o de ti mismo, en donde dices, sí tengo debilidades, porque todos y todas las tenemos, y también tengo fortalezas. claro. Pero ¿qué pasa con el síndrome del impostor? Que no nos damos cuenta que en realidad tenemos estos dos lados y pensamos que tener debilidades es malo. Pensamos que estar con debilidades o con equivocaciones es malísimo y por eso nos da tanto miedo. Y del otro lado, irme al reconocimiento pensamos que también es malo porque culturalmente se nos ha enseñado a que no deberíamos de estarlos elogiando. Y si alguien llega y me hace un elogio, me siento súper mal, hasta me da pena. Sí, ni lo aceptas, ¿no? Exactamente, Eso ni a lo mí me aceptas. pasaba. De repente era de, oye, te ves muy bien. No, es que hoy, pues sí, como que medio me peiné, creo, y Se me como ve que muy la grande piel la me mano. quedó bonita, pero no, normalmente yo no soy así. Sopas. Se da un montón y que te dicen, oye, qué bien te queda ese vestido. Ay, lo dices porque me quieres. Ah, la clásica. Claro, tú Lo porque hice- me quieres. Tú porque Sí, me sí, quieres, ¿no? Hay algo has de querer, ¿no? Ah, También. O te ves muy bien, es que hoy sí me bañé, Eso es típico. Es que hoy sí me bañé. ah, sí. ¿no? Y agarras y dices... Y yo creo que hasta también para una relación, ¿no? Luego de repente, ¿por qué anda conmigo? O sea, Sí. dices, oye, es muy guapa, yo soy el Quasimodo. ¿no? Se da muy- Bueno, yo sí soy, No pero vamos a digo, decir sí, nada. alguien dice, o sea, sí, yo ¿Sentiste sí nuestro soy. mutis? Nuestra risa fingida. No, el mutis estuvo cañón. Entonces se quedaron callados. No es cierto. No Si es estabas cierto. así, cri, cri. Bueno, estoy haciendo casting para Quasimodo. ¿Algún problema? No, es cierto. Oye, y bueno, y lo que decía Ale, que a todos nos ha llegado a pasar, ¿existen como temporalidades? O sea, no sé, que a lo mejor te enfrentas a un nuevo reto laboral y te sientes como que no vas a dar el ancho y entonces a lo mejor piensas que tienes el síndrome del impostor o bueno, te está pasando en ese momento. ¿Cuándo podría ser como preocupante o no sé? Ok, bueno, ¿cuándo podría ser preocupante? Cuando se vuelve una constante en tu vida, ¿no? Como lo mencionas, Charo. A veces tenemos el síndrome del impostor en donde pues nos puede dar por una temporada, a lo mejor por falta de experiencia, también por algunas situaciones familiares de aprendizajes previos. Sin embargo, cuando esto ya se vuelve una constante, se vuelve preocupante. ¿Por qué? Porque es muy desgastante. El síndrome del impostor es súper desgastante. Te lleva a ser perfeccionista, a querer hacer todo tan bien, a dedicarle un montón de tiempo, es decir, hiperdedicación. O sea, le dedicas un montón de tiempo, dicen que le pasa a la vecina de la vecina, ¿no? Que le dedica un montón de tiempo a preparar un tema, a preparar un curso, a preparar una presentación, porque lo quieres hacer perfecto, por este temor a equivocarte, y entonces se vuelve tanto una constante en tu vida que no disfrutas la vida. O sea, no la logras disfrutar. Logras algo y primero no lo disfrutas porque te estás desgastando en el camino, en la obsesión de hacerlo bien. Y luego, ya que lo haces, entonces, cuando lo estás ejecutando, logras algo y tampoco lo disfrutas porque no te crees que esa dedicación te llevó a ese logro, si no te crees que fue suerte, que fue casualidad, claro. que fue porque le caigo bien, que fue porque, se quiere acostar conmigo, ¿no? O sea, empiezas con toda una serie de telarañas de argumentos que justifican ese logro cuando en realidad pues fueron tus capacidades, Claro. fueron tus habilidades. Lo deslucen, ¿no? Oye, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una familia, y digo yo porque lo he visto en algunas familias,
alguien sobresale, ¿no? O sea, venimos de una familia en donde a lo mejor a todos les ha ido de la patada, que a veces así sucede, pero de pronto hay alguien al que sí le va bien, ¿no? Y entonces esa persona como que no se siente merecedor del éxito porque entonces es como no pertenezco a mi familia. Exactamente. Acabas de tocar muy buen tema. Dije, eso lo he visto. Y a mí se me hizo sorprendente porque yo decía, a ver, espérame, pues cada quien se va forjando, ¿no? Las cosas que va logrando. Si tu papá no lo logró, pues qué pena, ¿no? O sea, tuvo su oportunidad. Si tu hermano no lo logra, pues también ese es su destino, es su responsabilidad. Pero yo lo he visto con personas que dicen, es que si no, casi estoy traicionando a mi familia. Porque yo soy exitoso y ellos no. Uh-huh. Y yo digo, pero no tiene nada que ver con tu familia, en mi perspectiva. Pero es muy difícil hacerlos entender esa circunstancia. Y he conocido a muchas personas que les pasa. Que, o sea, ¿realmente están siendo traidores ahí o qué? No están siendo traidores. La familia los ve como traidores, porque muchas veces la familia sí los ve como traidores. Sí, entonces va a haber el chantaje, va a haber el reclamo, va a haber el ataque, te van a decir, ay, sí, es que tú ya te crees mucho, porque te va muy bien en el trabajo, porque ganas más, porque etcétera, etcétera. Y la persona que está viviendo este éxito, nosotros somos seres sociales y buscamos pertenecer. Sí o sí buscamos pertenecer. Uh-huh. Si los seres humanos, el peor castigo que nos pueden hacer es aislarnos. Por eso las cárceles, te meten a la cárcel porque te aíslan. Como somos seres sociales, necesitamos crear estos vínculos. Y tus primeros grandes vínculos y los más fuertes son los familiares. Claro. Entonces, cuando alguien es la disque oveja negra, ¿no? Porque es exitoso. O sea, uh-huh. casi que eres la oveja negra porque eres exitoso y eres el señalado, la señalada. Entonces, siento que no pertenezco. Y una de las cosas que más nos genera ansiedad a las personas es sentir que no pertenecemos. Y más a estos vínculos tan fuertes familiares que tenemos. Entonces, la presión de la familia va a ser muy fuerte y yo sí voy a sentir que los traiciono. No es que sea traición, es que yo voy a sentir que los traiciono y luego vienen y me dicen que los traiciono. Uh-huh. O sea, todavía me lo fortalecen más contándome que es que tú te crees mucho, ya no te quieres juntar con nosotras o con nosotros, tú ya quieres hacer otras cosas, ya buscas pura gente fifí, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea una traición, ¿no? Sino que por esta supuesta lealtad familiar yo voy a estar sintiendo que en realidad les estoy fallando. Y muchas ocasiones, a pesar de haber subido y logrado mucho éxito, después me voy para abajo en decadencia, hasta que regreso a mis orígenes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Pero eso también es un síndrome del impostor? Sí, tiene que ver con síndrome del impostor. Está muy relacionado con síndrome del impostor porque la persona siente que estas habilidades que tiene en realidad son como, fueron suerte. Me pasó esto, es decir, como un mecanismo de defensa uh-huh. hasta cierto punto, porque eso va a justificar que entonces yo no sea exitosa y uh-huh. me pueda regresar a mis orígenes familiares. Claro. Hay un psicosíndrome, de hecho, que se llama el psicosíndrome de pobreza es destino, uh-huh. okay. en donde si mi familia creció en un ambiente de pobreza, yo no puedo sobresalir. Y tiene mucho que ver con esto que estamos platicando. Okay. No puedo sobresalir porque traiciono. Entonces me regreso mejor a esos orígenes, aunque tenga toda la capacidad de salir, todas las habilidades para salir. ¿Como que es un ciclo? Ajá, es como si fuera un ciclo. Subo y después me regreso. Y ya, regreso al origen. Uh-huh. Y es muy fuerte porque tú puedes ver gente muy inteligente, con muchas capacidades, que han logrado tener, no sé, por ejemplo, algunas personas que tienen 2 plazas y que tienen 2 trabajos y que les va muy bien económicamente, pero dices, bueno, ¿y por qué no hay una buena administración? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Y por qué no se da chance de viajar? ¿Por qué no se refleja? Ajá, ¿por qué no lo ves reflejado? Y no es que tengas que ser ostentosa sí, todo el tiempo, pero si dices, bueno, ¿y por qué no se da este chance de viajar, no? O este chance de merecer algo, ¿no? Simplemente es porque ese dinero no me lo merezco y me regreso al origen. Uh-huh. Wow. ¿Cómo podemos detectar el síndrome del impostor? Así, ¿cómo podemos decir sí soy? Ok, una sí de lo tengo más bien. De las primeras cosas es que yo voy a tener la sensación de que soy un fraude. Uh-huh. Muchas ocasiones, yo les decía, le pasa a la vecina de la vecina, a mí me pasaba muchísimo. Yo te puedo decir, estudié comunicación primero, luego estudié psicología, luego estudié una especialidad en psicoanálisis, luego tengo 40,000 cursos porque me da cursitis por el síndrome del impostor. Es decir, quieres estar demostrando, sí. Bueno, no demostrando, sino sintiendo que me necesito preparar, sí, avalando, ¿no? Totalmente. Exactamente, para que no te cachen. Sí, es como tengo que estudiar, porque ahora que estudié esto, ahora sí puedo decir que lo sé.
¿no? Y ya lo sabía, pero ahora que lo estudie puedo decir, aquí tengo el papelito que dice que lo sé. Y a veces, aunque tenía el papelito que decía que lo sabía, no, ¿cómo voy a dar ese curso? ¿Cómo voy a hacer esto? Ajá. Entonces, es sentir que eres un fraude, tener esta sensación de que eres un fraude, sentir que no eres tan buena o no eres tan bueno en lo que haces. O sea, como que no eres tan bueno o bueno en lo que estás haciendo, a pesar de que llega tu jefa, tu jefe y te dice, oye, felicidades, te quedó padrísimo el proyecto, te vamos a dar un ascenso y tú entras en esta angustia, en esta ansiedad. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente que su jefe le hablaba y generalmente ella postergaba y le decía, oye, ya tráeme los resultados, ¿no? Y ella postergaba, así como que no, y daba 1000 vueltas hasta que casi el jefe iba por ella a la oficina y le decía, entrégame los resultados. Y sus resultados eran perfectos, eran maravillosos. Su desempeño era muy bueno, al grado que su jefe le dijo, te vamos a ascender. Y ella entró en una ansiedad que empezó a cometer diferentes acciones para sabotearse. Wow. ¿No? Para poder sabotearse, El autosabotaje. efectivamente, el autosabotaje. De hecho, el síndrome del impostor lo que busca mucho es autosabotearse. O sea, quien lo tenemos es como me saboteo, porque no me siento merecedor del éxito. Entonces, con ella se tuvo que trabajar muchísimo para lograr aceptar, dejar de creerse impostora, dejar de creer que era un fraude, aceptar que tenía esas fortalezas y aceptar ese ascenso. Wow. Porque le costaba un montón de trabajo. Entonces, es sentir que no eres bueno o que no eres buena en lo que estás haciendo. También sentir que no eres suficiente. No soy suficiente. Está Lo que bien decías hace cañón. ratito, Iván, con respecto a, es que este guapote, guapísima que anda conmigo y yo, ¿no? O sea, Soy esta el Quasimodo. basura, Yo el soy un Quasimodo. 4. Sí, o sea, yo que estoy tan fea, yo que estoy gorda, tengo lonjas, no sé, o sea, ¿por qué se fijó en mí? Pues Pero que sí me es como ve. una reacción, ¿no? Digo, ahorita que dijiste el jefe, me viene a la mente que digo, yo tengo esa parte con un jefe de que de repente lo veo y digo, ay, ya me va a regañar, ¿ahora qué hice? O sea, de verdad, siento Sí. que nada más me está buscando por eso. Sí, sí, sí. ¿Y si te busca por eso? No, o sea, sí te busca. No, a veces, el otro día me dijo, ay, súper bien te quedó. Y yo así de, yo pensé que iba a regañar. Y dije, me salió barata y me he seguido, pero sí pasa también, digo. Me estoy acordando de, en la universidad tenía una maestra que era muy exigente en el primer semestre, todos así, todos bien tontitos, ¿no? Llegamos, no. Y entonces ella Queremos nos nombres. pedía una bitácora, siempre los que estudiaron conmigo se van a acordar, nos pedía una bitácora de las clases. Y al final del semestre pidió mi bitácora. Y entonces, y de repente me hacía preguntas y yo decía, ¿qué onda con esta maestra? Pues, ¿qué me ve? O sea, ¿piensa que soy brillante o cómo? Yo no me la creía, que a lo mejor ella podía ver potencial en mí. Y yo decía, es que no lo puedo creer, o sea, solo a mí me pidió la libreta, pero ¿por qué me la pidió a mí? Pues, ¿qué me ve o qué? ¿Cómo? ¿O qué hice mal? Ya desde ahí tenía mi síndrome. O me Claro. quiere poner como mal ejemplo, ¿no? No, O sea, no, no como buen ejemplo, ella sino te lo como mal no, ejemplo. ella elegía a un alumno Ok. que le parecía que había hecho muy bien su bitácora. Ok. Entonces, o sea, yo digamos que me destaqué en ese sentido, Ah, es pero que yo eres no de lo becerra, que creía. te bien Claro. controladora, man. Y hasta te Es que quedas sí me pensando daba- en ¿por qué? Sí, qué? me quedaba pensando así de, pues, ¿qué me habrá visto? O qué, no sé. Sí, ¿Qué fue me vio? porque a mí- ¿Qué me vio? Fíjate Así, que sí feo, llega a pasar. pero bueno. Yo cuando empecé en la docencia, yo soy docente. Y cuando empecé la docencia, pues yo no me gusta mi voz. Curiosidades. Bueno, no me gustaba mi voz más bien. Entonces en un curso ya, yo pasé a exponer mi clase y varios se me quedaron viendo y me dijeron, tienes un excelente nivel de voz. Y yo dije, ¿yo? Sí, o claro. sea, no, me generó un conflicto impresionante. No, está padrísimo cómo vas tu clase, tienes un buen nivel de voz, me encanta tu voz. Y yo dije, no me gusta. Entonces, es esa parte, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar nosotros eso? Ok, una de las cosas para poder irlo trabajando, lo que sí o sí, no, canasta básica dicen por ahí, terapia. Sí, claro. Ajá, o sea, terapia. Que yo pase por un proceso terapéutico en el que, por supuesto, aprenda, vea de dónde yo aprendí a no creerme merecedor. ¿Por qué? Porque hace ratito mencionabas, Ale, el tema familiar. El tema familiar es muy importante. Tenemos historias familiares a veces de mucha exigencia. Mucha exigencia, ¿no? Yo viví en una familia en donde mi mamá era súper exigente, a la fecha lo es, pero ya menos. Pero era súper exigente, o sea, era una exigencia, en donde tienes que hacerlo bien, no te puedes equivocar, tienes que destacar. ¿Por qué etcétera, 9? etcétera. Ajá, ¿por qué 9? Efectivamente, en donde nunca es suficiente.
Entonces, generalmente cuando tú vas a terapia, cuando tú vives así normal como mortal, no te das cuenta, ¿no? O sea, andamos de inconscientes por la vida. Entonces, muchas veces el proceso terapéutico nos ayuda a poder mirar hacia nuestra historia y decir, hoy lo entiendo todo, o sea, hoy entiendo de dónde vengo, hoy entiendo cómo me construí. Entonces, muchas veces el proceso terapéutico me va a ayudar a mirar, en lugar de seguir enojada porque mi mamá me exigía, ¿no? En lugar de enojarme con mi papá porque cada vez que yo llegaba con la boleta me decía, ¿por qué 9 y no 10, ¿no? Algo importante es, llego a comprender por qué lo hacían, no lo justifico, comprendo por qué lo hacían y hoy puedo dejar de estarme exigiendo yo como ellos me exigieron. Porque ¿qué pasa con nuestros papás? Nuestros papás los tenemos ahí, los hacemos chiquitos y los metemos a nuestra cabeza y los andamos cargando. Al rato me regaño como mi mamá, me regaño como mi papá. O mi papá decía, o mi mamá me decía. Y o hablamos como ellos, ¿no? Entonces, algo muy importante es eso, proceso terapéutico en donde yo aprenda a entender, a comprender de dónde yo me exijo tanto, de dónde no me creo suficiente, por qué nunca es suficiente, porque eso pasa mucho con el síndrome del impostor. O sea, yo voy a sentir que me van a descubrir que no soy suficiente. Entonces, ¿de dónde yo aprendí a creer que no era suficiente? Aparte de nuestra cultura, porque también tenemos mucho ahí. Otro punto importante que a mí me pasaba era el tema de los elogios, ¿no? Cuando me decían, oye, qué guapa te ves, y justo, es que hoy sí me bañé, ¿no? Ay, lo dices porque me quieres. Me pasaba un montón. Entonces, hasta que empecé a leer muchísimo de autoestima y decía, aprende a recibir un elogio. Y me costó, no sabes, o sea, me costó un montón, era como, y me ponía súper roja y empezaba así mi corazón como, ¿a dónde me meto? ¿Y qué digo? Pues nada más di gracias. O sea, di gracias. Entonces, algo que nos ayuda muchísimo para los que llegamos a tener síndrome del impostor es cuando alguien te elogia, te reconoce algo, si te cuesta trabajo decir más cosas, di muchas gracias. Nada más. Quédate en eso, muchas gracias, y empieza a creer que lo que los demás te dicen es verdad. Eso es súper importante. Lo que los demás ven en mí, tal vez yo no lo pueda ver en mí. Y entonces voy aprendiendo a recibir lo que otras personas me dicen, insisto, sobre todo en tema de elogio, de reconocimiento, porque si no, te sigues quedando en que, no, me lo dijo por tal. O sea, yo les digo que entra la loca del cuarto piso y me empieza a hablar esta loca del cuarto piso y a decirme, no, es por esto, no, quiere dinero, no, es que quiere, y ya, no, o sea, a ver loca del cuarto piso hasta un lado, sí, claro, ¿no? Y aprendo a recibir ese elogio. Otro punto también muy importante a trabajar es en la autocrítica, ¿no? Darme cuenta que cómo es mi diálogo interior, cómo me hablo, qué tanto me critico. Todo el tiempo nos estamos criticando. Somos nuestros peores jueces. Esa es la Los peores jueces, efectivamente. Pero sí tienes razón de que te vienes con una caja, ¿no? Yo recuerdo la secundaria, éramos en un salón 15 hombres, 20 hombres y 20 mujeres, éramos 40. Y mis compañeras hicieron el top de hombres más guapos, mis amigas. Los 15 más guapos. Y yo no estaba en la lista. Y dije, soy feo. Claro. Entonces ya cuando me dijeron de grande... Y ya nos lo habías contado. Sí, entonces dices... Sí, te la crees. Pero a ver... Pero el punto es ese, que digo, aparte que la adolescencia, ¿no? Tanto en la secundaria como en la preparatoria, nuestros referentes más importantes son nuestros pares. No son nuestros papás ya. Nuestros papás ya pasaron a segundo término. Claro, y en la adolescencia, exacto, justo mi gente, ¿no? Mis compañeras, mis compañeros, se vuelven los referentes más importantes. Y por supuesto que va a influir que alguien me diga que no estoy guapa, que no estoy guapo, y yo me lo voy a empezar a creer porque son mis referentes más importantes. Entonces, algo importante... Pero es una autocrítica. Pero hay un cirujano estético. No, pero algo muy importante en eso es, ok, eso me pasó en la secundaria, eso me pasó en la preparatoria, recibí estos comentarios de X y o Z persona, ¿no? Ahora, ¿yo qué me puedo decir a mí? ¿Qué me puedo decir a mí en lugar de lo que me decían? Sobre todo, también nos enseñan mucho a que el referente externo es el más importante. Lo que los otros piensan o opinan de mí es más importante, y eso en el síndrome del impostor nos pega un montón, porque andamos buscando el reconocimiento, a pesar de que no nos sentimos bien con el reconocimiento, lo andamos buscando. Lo andas busque y busque, y quieres cumplir la expectativa de los demás. Y la valoración. Porque creo que parte importante de la gente que de pronto llega como a reconocer, incluso que tiene el síndrome del impostor, es esta parte de la valoración. O sea, es decir, a mí me van a evaluar por el éxito profesional, por el coche que tenga, por la casa que tenga, por la ropa que tengo, por cómo me veo, ¿no? Y entonces es como, tengo que exigirme, porque no es hacia afuera, sino es hacia mí,
Por eso digo que somos los peores jueces, ¿no? Claro. Tengo que exigirme siempre estar impecable, ¿no? Y tengo que exigirme siempre hablar de forma correcta y tengo que exigirme siempre decir las cosas buenas y las cosas correctas. Y yo creo que es como una carga muy pesada estar pensando todo el tiempo en la valoración de los demás. Y yo lo veo en gente que conozco que ahora que lo estoy escuchando digo, sí son, con el tema del síndrome del impostor. O sea, yo los veo y claro que te dan ganas de decirles, güey, no le debes nada a nadie, ¿no? Claro. O sea, no tienes por qué quedar bien con nadie. O sea, tú sé feliz, esa es tu única responsabilidad, siempre lo digo. Entonces, para mí es como deja de buscar la valoración en los demás. O sea, búscala en ti. Y lo que te haga feliz a ti. Pero sí es una carga súper pesada. O sea, sí es así como súper pesado el tema de decir, es que, ¿y cómo me viste? Sí. ¿Y cómo crees que lo hice? ¿Y cómo lo hice? Híjole, qué fuerte, ¿no? ¿Y qué te pareció? Porque además, por más que tú les digas, oye, lo hiciste increíble, es el de, no es cierto. No, De todas formas te la encima crees. no es cierto. Efectivamente. Sí, no estás satisfecho. Pero no es fácil, porque a pesar de que tú les puedas decir, es que créetela, o sea, por favor cree en ti y ve tus cualidades y ves tus habilidades, el exterior te va a seguir diciendo lo maravilloso, maravillosa, lo inteligente que eres, lo guapa, guapo que estás, pero tú, si no te lo crees, Ujú, no va a pasar nada. ujú. Me lo van a decir un montón de veces y lo vemos en redes sociales. Puedo tener miles de millones de reacciones y decirme un montón de comentarios, pero si yo no me la creo, puede estar ahí y quedarse ahí. Entonces, algo muy importante a trabajar es eso, o sea, la autocrítica, qué tanto me estoy criticando y la validación. Si yo no me valido, si yo no aprendo a validarme, entonces nada me va a ser suficiente, con nada voy a estar satisfecha, con nada voy a estar satisfecho, simplemente voy a estar haciendo las cosas creyendo, insisto, siguiendo dándoselo, pensando que la causa es la suerte, pensando que la causa es porque, insisto, alguien quiere algo conmigo, ¿no? Pensando que fue magia, que fue el universo que conspiró, pero yo no me lo merecía, pero el universo conspiró y por eso a mí me sucedió, fue una casualidad. Ujú. Entonces, sí trabajar mucho la validación y en esto entra el tema de la autoestima también otra vez. O sea, conocerme y aceptarme. Porque también culturalmente no se nos enseña a aceptar que la equivocación es parte de la vida. Ujú. Y como no me enseñan a aceptar que la equivocación es parte de la vida, se nos dice, no te equivoques, estás mal. Y yo después, si me equivoco, digo, es que qué tonta, ¿cómo me equivoqué? Ajá, ya ¿no? empiezas a tratarte muy mal. Súper mal, ¿no? O sea, lo mínimo que nos decimos es qué tonta soy, Sí. qué tonto soy, qué imbécil, cómo no me fijé. Entonces, el error es parte de poder aprender, de poder crecer. Y eso en México lo tenemos así como... Le tenemos un buen de miedo al error, a la equivocación. Y lo tenemos con un mito Pánico. de algo horrible, Así, algo o como espantoso. que eres un fracasado. Y O eres no, un al tonto. contrario. Si aprendes del error, puedes ser Ya no es exitoso. fracaso. No, ya no es fracaso, ¿no? No, y aparte, a final de cuentas, gracias a los fracasos, aprendo. O ¿no? O sea, nuevamente, pero le damos la connotación a la palabra de error, de Sí. equivocación, de fracaso Ujú. como algo malo. Claro. Y no, o sea, gracias a que fracasé, hoy sé cómo no hacerlo. Gracias a que fracasé, hoy aprendí cómo sí. Pero nuevamente, en nuestra sociedad está muy marcado el no te equivoques, no lo hagas mal, porque si lo haces mal eres tonto. Y entonces vamos con un miedo terrible y cuando tenemos síndrome del impostor, nos da un montón de miedo a equivocarnos. Muchísimo. Por eso hacemos una sobrededicación a las cosas, ¿no? Nos obsesionamos. Ajá. Generalmente Sí. los obsesivos somos los que tendemos a ser más, los que tendemos a tener más el síndrome del impostor. Ujú. Y nos obsesionamos y no, es que tiene que ir 1 milímetro más a la derecha. Oh, Dios. Me van a escuchar decir la señorita milímetros. Bueno, ya. De Charo no vas a andar hablando. Ahora O sea, sí me venimos está a pegando aprender, no a pedradas. O sea, no tenés por qué venir aquí a Y eso de que el molestar a Quasimodo, nuestra gracias amiga también, ¿eh? locuaza, Es que Charo. luego veo diseños y yo, es que como que le falta 1 milímetro. Por eso, Por pero el bueno. de Charo ya. no vas a andar hablando. Sigamos. Bueno, entonces nos volvemos como muy obsesivos precisamente por el miedo a la equivocación Sí. y porque también tuvimos una educación generalmente muy exigente, ¿no? Ujú. Muy de no suficiente y de no te debes de equivocar. Entonces, esas son cosas a ir trabajando, a ir aprendiendo a hacer la equivocación parte de tu vida. O sea, me puedo equivocar y no pasa nada. O si pasa, aprendo. ¿no? O sea, Ujú, equivocarse exacto. no es malo. Ujú.
Equivocarse es aprender. También aprender que puedo merecer las cosas, pero eso requiere también un fuerte trabajo personal. Aprender a merecer las cosas requiere un fuerte trabajo personal. Les platico, ¿no? Por ejemplo, un consultante, un paciente que tengo, generalmente platica, ¿no? Es que a mí desde niño me decían, es que tú no deberías de haber nacido, es que tú no debiste haber estado, es que tú no, por diferentes circunstancias de vida entre el papá y la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? No se siente merecedora. Y Sí, por muy inteligente que sea, a lo mejor en el caso de él no hubo mucha exigencia, como lo platico en otro tipo de casos, ¿no? En el caso de él no hubo mucha exigencia, pero lo que sí hubo es un no mereces, no mereces, no mereces, no mereces. Y entonces cuando yo logro hacer algo, en este caso este paciente, cuando logra hacer algo, no se siente merecedor. Y entonces viene toda esta creencia de, o sea, ¿por qué lo logré? Claro. ¿Por qué lo hice? No cuestiona el hecho de no merecerlo, sino más bien cuestiona el hecho de merecerlo, ¿cierto? O De haberlo logrado. De haberlo logrado. O sea, es como el de, o sea, ¿por qué me decían que no lo merecía y lo logro, ¿no? Y por el contrario, lo que cuestiona es lo que sí le sale bien. Pero sabes también que creo que tiene que ver un poco, y bueno, tú sabrás decirnos si tiene que ver un poco como esta parte de la formación, con esta parte de los círculos en los que nos movemos, en fin, es decir, con una parte de responsabilidad social, que de pronto, y lo dijiste muy bien hace rato, o sea, y lo platicamos incluso en otro capítulo, cuando una mujer llega a un puesto donde tiene cierta línea de poder, lo primero que dicen es, ¿quién sabe con quién se habrá acostado? Ajá. ¿No? ¿Quién sabe quién se está las ahí? dio? Exacto, exacto. Cuando un hombre logra algo es de, ay, si es un pinche raterazo, Claro. ¿no? Y entonces dices, Soltó dinero. otra vez, o sea, como sociedad estamos también formando impostores. Sí, claro. O Sí, sea, sí, formamos impostores. Y sobre todo, este dato siempre lo comparto, ¿no? Somos el país número 1 en bullying. Eso nos dice un montón. O sea, Hijo, sí. país número 1 en bullying quiere decir que todo el tiempo en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, nos estamos burlando. ¿Cambia cuando voy al trabajo? No, se convierte en mobbing. O sea, sí, claro. solo cambia de nombre, pero sigue siendo lo mismo. Nos Sí, en la seguimos escuela burlando de más los demás. grande. En la Y eso escuela de puede- adulto. Eso puede Exactamente. generar, como Fuerte. dices, o sea, como no eres merecedor, lo que genera tu contexto, pues los TOCs, ¿no? A lo mejor podría ir también de derivado o nada que ver. El TOC principalmente se da por historia de vida. Se da más por la historia de vida que tenemos, por ejemplo, esta sobreexigencia, en donde, ¿sabes qué? No está bien, lo tienes que hacer mejor, no es suficiente, ya te equivocaste, y no hay un reconocimiento a lo que se haces bien. O hay muy poco reconocimiento a lo que se haces bien. Generalmente el TOC se da por eso, por esta sobreexigencia. Y el síndrome del impostor, que en algunas ocasiones puede ser TOC, ¿no? O sea, puede ser una persona obsesiva. En otras ocasiones, en este tema de la crítica continua, de no sentirnos merecedores, como la misma cultura de no creernos capaces de ser discriminadores con nosotros mismos Ajá. o con nosotras mismas, pues nos lleva precisamente a no creernos capaces de las cosas o merecedores. O sea, y en el tema de mujeres, de hecho, el síndrome del impostor se da 70% en las mujeres, o sea, es un porcentaje muy elevado, Sí, altísimo. y en los hombres solamente el 30%. Está cañón porque las mujeres, justo por estos estereotipos, juicios y demás cosas que tenemos acerca de las mujeres, entonces todavía nos creemos menos merecedoras, menos capaces de hacer las cosas, y vienen este tipo de comentarios, y no solamente de hombres, sino que a veces vienen acompañados de De las otras propias mujeres, y entonces totalmente. menos me siento merecedora de hacer algo cuando hay tanta presión social en donde si tú creces, todos te vemos socialmente como que no deberías, ¿no? Por eso hablan mucho en México de esta metáfora del cangrejo, ¿no? Que los Ándale, mexicanos justo me somos- estaba acordando de Sí, eso. o sea, que justo estamos en la cubeta y nos jalamos en lugar de ayudarnos. Y eso genera un montón de síndromes de impostor. Qué fuerte. Oye, y que, perdón que esté preguntando tanto, perdón. No, Es que está de bien. pronto me sale. Por ejemplo, si el papá tiene síndrome del impostor, ¿educa a los hijos como impostorcitos? ¿Se hereda eso? Sí. Miren, la autoestima Escuchen La autoestima eso. también nos pasa, tanto síndrome de impostor como obsesión, diferentes características que podemos llegar a tener de personalidad, las heredamos no tanto en tema genético,
Sí. Las heredamos en tema social, en tema de imitación, aprendemos imitando. Conductual. Entonces, efectivamente, conductual. Entonces, si yo veo en mi mamá una baja autoestima o yo veo en mi papá un síndrome del impostor, en donde le da miedo y no se cree capaz, generalmente vas a escuchar las frases de tu papá o de tu mamá, ¿no? No, es que no sé por qué llega el papá y le dice, ay, qué guapa te ves con el vestido. ¿Qué quieres? ¿No? O sea, algo quieres. O, sí, es porque me bañé. O nuevamente, lo dices porque me quieres. Entonces, tú alcanzas a escuchar esas frases de tu mamá, de tu papá, y vas aprendiendo a responder así. Uh-huh. Vamos aprendiendo y nos vamos creyendo impostores, al igual que mi mamá se creía impostora o mi papá se creía impostor. Qué fuerte. Tengo Ahora sí miedo. que uno como quiera, pero las criaturas, tú. Pues todos hemos sido. O sea, me refiero a que... Sí, todos hemos sido criaturitas. Sí, claro, pero además me refiero con que qué responsabilidad para aquellos padres que además no hacen nada en función de cambiarlo, ¿no? Claro. Que van dejando ese camino a sus hijos. O sea, lo que te decía de la familia que es tan importante, ¿no? O sea, si tu familia es de perdedores, pues tú tienes que ser Este es perdedor. correcto, ¿no? Que a lo mejor el papá no sobresalió, el papá es muy ausente, a lo mejor el papá tú le echó ganas y entonces el hijo pues, lo puede heredar, ¿no? Así de, pues, está acostumbrado a no intervenir en la familia, no acceder a algo mejor, no trabajarle, no sé. Sí, Okay. se va haciendo una repetición. Hay personas que de pronto es como que, ay, ¿y ya qué le pasó? ¿No? Uh-huh. O sea, como que toda la familia, lo que decían hace ratito, toda la familia repite, menos uno, y a ese uno lo ven como raro. A veces le cuesta mucho trabajo al raro, entre comillas, o a la rara, entre comillas, el decir, pues, me alejo. O sea, a veces lo más sano, sí es, ¿sabes qué? Comper, ¿no? O sea, comper familia, los quiero, los adoro, pero no es sano para mí y corto. Eso genera mucha culpa en muchas personas, entonces requieren un trabajo muy fuerte de culpa para decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar aquí, no me voy a quedar en este nivel, sino que yo sí quiero crecer o evolucionar o transformarme, como lo queramos llamar, yo sí quiero hacerlo diferente y no necesariamente tengo que repetir. En algunos casos sí te sorprende porque dices, ok, esta persona no fue ni siquiera a terapia y logró hacerlo diferente, ¿no? Claro. Y logró brincar eso, porque eso, insisto, genera mucha ansiedad, o sea, no cumplir los estándares, los estereotipos de tu familia genera un montón de ansiedad y de miedo. Y entonces esa persona que lo logra de verdad, o sea, reconocimiento un montón a esa persona porque logró trabajar con esa angustia, con esa ansiedad y salir adelante. Sí, por supuesto. Oye, vamos a entrar ya ahorita a la parte final con nuestra gustadísimísima sección, aunque se burlen. Y famosísima. Y es muy famosa, hasta hashtag tiene, que se llama Lo que no sabía que ahora sé. Y tú también tienes que sacar una conclusión de esta charla. Pobrecita. Y entonces, yo voy a empezar, porque yo no soy, yo dije que yo no soy impostor. Está bien. Sí, ella no lo tiene tanto. Yo digo que más bien, exacto, o sea, sí, es como en medidas, ¿no? Lo tenemos, pero no lo tienes tanto. Yo tengo, por ejemplo, tengo un poco de TOC, pero también tengo un poco de impostor, o sea, pero como poco. Sí, pero tiene un menor nivel sí, que nosotros. Sí. Muy bien. Yo me voy a quedar con una frase que me encantó de lo que charlamos, porque creo que además, más allá del síndrome del impostor, nos sirve como para crecer, y es que el error es parte de aprender y de crecer, ¿no? Sí. A mí me gusta la gente que asume sus errores, porque pienso que ya con eso va de gane, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso en particular, yo soy mucho de cuando la cago en algo, pido disculpas, lo acepto y hago algo al respecto. O sea, es como mi línea, ¿sabes? O sea, yo no le echo la culpa a nadie, yo digo, sí, yo fui, ¿no? Sí, es cierto, yo la cagué, de valientes. Y voy a hacer algo al respecto, ¿no? Y lo hago en todas como las formas de mi vida y en todas las cuestiones de mi casa. Entonces, por eso me macha esta frase de que el error es parte de aprender y crecer. Eso es con lo que yo me quedo. Ivancillo, ahora vamos a dejar de echar al primero. Sí, hasta el final. Ya van varios, que me están dejando al final, pero bueno. Hay algo que va relacionado con lo que yo no sabía y que ahora sé, y va relacionado con lo que tú decías, que no hay que tener temor a equivocarnos. Qué difícil es equivocarte y reconocer la cajeteé y salir adelante. Uh-huh. Me viene a la mente los trabajos, de repente les he dicho, pues bueno, sí la regué, soy ser humano, perdón. Uh-huh. Claro. Y es difícil y es un trabajo diario, y eso también de los TOCs no está padre. Sí, tenerlos de repente, te mucha ansiedad genera.
Sí, te genera un montón de desgaste. Ay, ve a terapia. Ay, bueno, ya. Ok. María del Rosario. Ahora me toca. Sí. La cuata. Ve a La cuata, ve a terapia. Vayan a terapia. Bien empática. Yo. Sí, Ve a Bien terapia. amable, bien linda. Se nota, Sí, mana, la perdóname. empatía, bebé. Sí te Perdóname, queremos. tu conclusión. Mi conclusión es, hay que aprender a validarnos en esa autocrítica que nos hacemos. Vayamos a terapia si reconocemos que tenemos el síndrome del impostor y aprendamos a recibir los elogios. Pero validarnos, creo, la parte de la validación interna más que buscar la externa, creo que es la más Y vayan a es de lo terapia. más importante. Sí. Y ve a terapia. Lin. Ok, lo que yo no sabía, que ahora sé, justo cuando preparaba este tema, porque es síndrome de impostor, ¿no? Sí. Es precisamente que el 70%, bueno, que las mujeres, el 70% de las mujeres lo padecemos, ¿no? O sea, Sí, que es sí. tan alto el porcentaje. Me sorprendió un montón eso y dije, no manches, está cañón. Y me hizo mucha relación, justo cuando lo empezaste a comentar, Ale, el tema de, no, pues es que si la ascienden, ¿no? Es porque se acostó con alguien. Y dije, claro, o sea, también mucho el estereotipo social va a influir en que este 70% de las que pertenecemos a ese 70%, pues precisamente sea por también una cuestión social, no solamente familiar, insisto, sino por una cuestión social. Y yo me llevo eso como seguir cuestionando estereotipos sociales. Totalmente. Y hacer un cambio. Por eso, También. pues, mejor reconozcan a la gente lo bueno que son. Ya, si no se lo creen, pues ese es su boleto. Ah, sí. Pues, que vayan a Pues ya terapia. es su expert, que vayan a terapia. Que vayan a terapia. Y si son cuádripledos, no importa. Y si son Que vayan a casi- hacerse una cirugía. Se quiten la joroba. No es cierto, no es cierto. Pues muchísimas gracias, locuaces, por acompañarnos en esta terapia de grupo. Desde aquí, desde Estudio 606, es que los saludamos. Recuerden que tienen Facebook e Instagram y así los encuentran en esas redes sociales. Y nosotros también tenemos redes sociales. Ok, Lin, ¿tú tienes redes sociales que quieras compartir con nosotros? Sí, claro. Así es, con muchísimo gusto. Bueno, mi empresa es una empresa familiar, se llama Cidea, CIDHEA, porque luego ahí les cuesta un poquito de trabajo. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Ahí nos pueden seguir. Cada jueves tenemos también un Facebook sí, Live. buenísimo. Ah, qué chido. Sí, es cierto. Así es, tenemos Sí, un- búsquenlos en no me había Facebook. De enterado. verdad, sí. Lo voy a Sí, buscar. y si no lo quieres en Facebook y te quieres ir a YouTube, ya subimos bastantes ahí, entonces Súper. ahí los encuentras. Y nuestro WhatsApp es el 722-336-4802. Cualquier consulta, pregunta que nos quieran hacer, comentario y demás, lo pueden hacer con mucho gusto. Ok, nosotros tenemos Facebook, Ah, Cara Libro. Entonces dice que es Terapia de Grupo Podcast. Y también estamos en Instagram como terapia-de-grupo. O 3 O. O. Y ya, síganos. Adelante, Ma. sí, síganos también ahí, mándenos sus dudas, sus inquietudes de qué temas quieren que hablemos, porque además, pues con la fortuna de contar con especialistas como Lin, pues está súper chido, o sea, explótenlos. Exprímanos. Si ya están aquí, Exacto. pues explótenlos, Ustedes mándenos sus pregunten. temas, sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, pues hasta aquí llegó la terapia de esta semana. Despídense. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, estamos en la búsqueda de ser mejores personas cada día. Cuídense mucho. Adiós y Y la única responsabilidad que tienen es de ser felices. Cuídense mucho. Adiós. Adiós, adiós. Esta fue una producción de Estudio 606. La evolución musical comienza.